Bueno, muy bien. Entonces vamos a tener dos lecturas bíblicas. Buenos días para quienes han ingresado. La primera lectura, Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Y Guilmeda Rodríguez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien, pueda, Guilmeda. Sí, pastor. Mateo 6:5 dice, cuando eres y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Muy bien. Gracias, Guilmeda. La segunda lectura, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Y Ángela Rico va a ser tan amable de hacerla. Bien pueda. Buenos días para todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, le escuchamos bien, Ángela. Sí, sí. Bajo la autoridad de Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Ora sin cesar. Muy bien. No dice más, ¿no? No, solo dice orar sin cesar. Orad sin cesar. Muy bien, muchas Ya el gracias. 18 dice otra cosa. ¿Perdón? Ya el 18 dice otra. Sigue No, ahí el 18, si quieres leer el no, 18. solo el 17. Gracias. Bueno, muy amables. Bienvenidos una vez más. Quienes están ingresando a través de estas plataformas. Saludamos a quienes están también a través de Facebook. Gracias por conectarse, por querer bendecir su propia vida. Y el tema que hoy se quiere tratar es cómo muchas veces la oración se vuelve algo rutinario. Cómo se cae uno en cómo caen muchas personas en esa rutina donde dicen, yo oré, yo oré, y nadie puede cuestionar que haya orado. ¿M? Entonces, las cosas están como en su orden. Con la boca se están hablando cosas correctas. Las rodillas están en el piso, en el lugar correcto. Los ojos cerrados, como es la costumbre, pero viene una verdad incómoda. La boca, la rodilla, los ojos, toda la actitud tiene una sensación de que estamos en oración, pero hay algo que está faltando ahí y es el corazón. El corazón no está ahí. Está en la boca, está en las rodillas, está los ojos, está la actitud, pero el corazón no está ahí. Podemos entonces concluir que nos estamos escuchando nosotros mismos. Estamos orando y a veces llegan esos pensamientos de lo que estoy orando no es verdad. Lo que estoy haciendo es como un monólogo donde soy yo el único que está actuando. Entonces termina doliendo cuando la persona se levanta de X tiempo y dice, simplemente estoy orando. Y eso duele porque siente que no fue escuchado. Entonces, cuando la oración se vuelve rutina, y la rutina es una forma elegante de decir que estás en ese lugar, que sí, da la sensación de estar presente, pero la verdad
que se está ausente, de decir que hablas, pero no que te escuchas, de decir que oras, pero no crees que alguien te oye. Así que se empiezan las grandes preguntas, los interrogantes consigo mismo. ¿De qué sirve esto? ¿A quién le estoy mintiendo? Esta es una realidad de muchas personas que pueden estar inclusive mucho tiempo, horas, con buenas actitudes, de decir yo estoy orando, yo me postré, hasta yo lloré, pero el corazón nunca estuvo presente. Entonces hay que alinear estas partes y Dios necesita nuestro corazón para poder ser escuchados, para poder ver resultados, que es lo que más se anhela. Por favor, ¿cuántas oraciones se han hecho? Pero ¿cuántas? Yo creo que son miles de oraciones y en su gran mayoría son monólogos que se están haciendo porque los resultados dicen todo lo contrario. De hecho, para orar, a nosotros nos tienen que presentar a Dios. Alguien nos debe autorizar la oración. Y el Señor Jesús, cuando vino a la tierra y cuando Él empezó a orar, note que los discípulos oraban, pero cuando el Señor Jesús oraba, Él se levantaba de ese lugar y pasaban cosas, ¿sí? Pasaban cosas extraordinarias. Cuando Jesús oraba, cuando Él se levantaba, se sanaban los enfermos, los demonios huían del lugar, acontecían cosas extraordinarias. Por eso los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. La pregunta era, ¿acaso ellos no oraban? Ellos desde niños venían aprendiendo a orar, oraban, pero no sabían orar, no sabían orar. Entonces toda persona deduce que con el solo hecho de postrarse de rodillas, de empezar a decir una cantidad de palabras, de cerrar los ojos y poner las manitos de pronto en una actitud reverente, pensamos que ya esa es la oración. Pero el corazón no está conectado ahí. El corazón está lejos. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo 7:21, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por esa razón, con esta palabra se quiere que no se busquen más frases como refinadas. No es la palabrería. Y lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer porque el Señor está en el asunto. Él dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y dice el Señor, de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Mm? Entonces, el Señor está buscando corazones, corazones dispuestos. ¿Cuándo se hacen las mejores oraciones? Cuesta y es duro decirlo, pero es cuando la persona está en crisis. En las mayores crisis es donde se hacen las mejores oraciones. Cuando la persona está angustiada, cuando la persona está desesperada, cuando
se llega a tocar ese fondo, cuando no hay más fuerzas. Entonces, esa oración tiene respuesta porque el corazón estuvo conectado con las rodillas, con la boca, con los ojos, con las manos, con la actitud correcta. Por eso el Señor nos está diciendo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. El aposento es el lugar secreto. Ese es el lugar donde usted siente que ahí usted creó un altar. Y un altar no son velas, no son cuadros, no son figuras. Un altar es un lugar donde usted siente, donde usted tiene esa paz, donde usted dice, nadie me afecta. Por eso dice, cerrada la puerta. No solo la puerta física, sino la puerta del corazón, que no entre nada a estorbar. Por eso la mayoría de oraciones, y se han sacado como unos cálculos, por decirlo así, que de 1 hora de oración de una persona normalmente, en realidad 5 minutos fueron los que aprovechó, porque el resto se la pasó divagando. O sea, en la oración es bueno entrar con un propósito, con una intención. Es entrar e inclusive con una lista para no distraerse. Por eso la oración escritural es tomar la palabra y orar conforme o como base la palabra de Dios. Tomar una porción de la palabra y orar la palabra. A eso le llamamos oración escritural. Cuando uno le recuerda a Dios la palabra, dice, tu palabra dice, Señor. No es lo que dijo, Señor, lo que dijo el profeta, que se cumpla lo que dijo el profeta. Sí, tiene su validez, pero tiene más validez la palabra que dice el Señor. Señor, tu palabra dice que en paz yo me acostaré y asimismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. No es, Señor, voy a dormir tranquilo porque no tengo problemas, voy a dormir tranquilo porque la cuenta del banco está bien, voy a dormir tranquilo porque estoy bien de salud. Es apoyarnos en la palabra de Dios. Si los hijos están desordenados, entonces tomar un texto de la Biblia donde dice, mi casa y yo le serviremos al Señor. Es buscar textos bíblicos para que soporten y respalden la oración que estamos haciendo. Es la oración escritural, por favor, anótenlo. Tómenlo ahí como una norma y dicen, voy a orar, pero voy a orar la palabra de Dios. Si los hijos no se sujetan, si los hijos están en otras cosas que usted dice, Dios, ¿por qué yo aquí estoy orando y mis hijos se están emborrachando? ¿Por qué yo aquí estoy orando y mis hijos se están drogando? ¿Por qué yo estoy aquí orando y mi esposo está adulterando? Cosas por el estilo. Eso está dentro del pueblo de Dios, desafortunadamente. Y ustedes observen nomás. Estados Unidos que era la cuna del evangelio a nivel Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, casi que el mundo entero. Ellos llenaron el evangelio, el mundo del evangelio con los misioneros. Pero miremos la decadencia, miremos la degradación, porque lo que antes era una iglesia de 2,000, 3,000 personas, una capacidad, ahorita si hay 30 personas es mucho. ¿Por qué? Porque la oración se volvió monólogo, la oración se volvió una costumbre.
sin transformación, oración sin transformación, sin vida, porque está en la necesidad. El pueblo de Dios se volvió consumista del cielo. O sea, solo pide para sus necesidades, pero no se involucra en el propósito de Dios. Entonces el Señor decía, cuando ores a tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Pero dice mucho de una persona que ora bastante, pero no ve resultados. Su casa es un muladar, porque no la transforma con la palabra, con el corazón. Verdaderamente no siente lo que ora, no lo siente. Porque cuando, cuando uno se levanta de la oración, tiene que empezar a accionar. Por eso se dice ahora oración. Colóquele otra C a la oración normal y quedaría oración. Levantarnos de la oración a actuar, no a seguir igual. La oración es para transformar la vida. La oración es para decir, Señor, glorifícate en mí, lléname de tu Espíritu Santo, santifícame, Señor. Quiero consagrar toda mi vida a Dios. Quiero verdaderamente que se refleje un cambio, una transformación en mi casa. Yo no me arrodillo para lo peor, sino para lo mejor. No es un simulacro, sino es orar con el corazón, con una intención. Por eso hay personas que de pronto dicen, llevo 15 días orando por esto y no pasa nada, y cambian el propósito, empiezan a orar por otra cosa, porque no están enfocados verdaderamente en esa transformación real. Y hay ejemplos que los vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la oración? Que Dios no está buscando frases ni monólogos bonitos. Dios está buscando un corazón despierto, un corazón despierto. Jesús estaba diciendo, la oración de una persona hipócrita es una oración vacía. Es una oración vacía. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor dice en el verso 7, y orando, no uséis vanas. Eso es vacío. No hay nada. No uséis vanas repeticiones. Y mire, dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Sí? Entonces, usted nota muchas personas que oran, a veces reprenden, declaran, hacen cantidad de cosas, pero no pasa nada. Por eso la invitación de hoy es a ser honestos, a ser honestos, ¿sí? Ser muy honestos. Si vamos a orar así sea 3 minutos, pero que sean sinceros, ¿sí? Que sean sinceros, que sean cosas que verdaderamente eh, tengan un efecto en nuestra vida. Por favor, Milena Rojas, prepare la lectura en Lucas capítulo 18 y vamos a ver un contraste, lo que es una oración con orgullo, una oración que está pidiendo prácticamente para sí mismo y como justificándose, y una oración humilde, sencilla, de cortas palabras, pero con mucha humildad, con mucha humildad. Me confirma, por favor, cuando tenga la lectura, Lucas 18, y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 14. Ahí Porque es me escucha. necesario tener claridad
en Ahí nuestras me está escuchando. oraciones. Buenos días, mi pastor. Hola, Milena, buenos días. Bien, pueda, por favor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo de pie oraba así en voz baja: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de cuanto poseo. El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba de pecho diciendo: Oh Dios, ten piedad de este pecador. Les digo que éste volvió a casa absuelto y el otro no, porque quien se alaba será humillado y quien se humilla será alabado. Muy bien. Gracias, Milena. Ahí está el claro ejemplo. Ese contraste está muy marcado y muy diciente en lo que vemos. Aquí no estamos nosotros como idealizando o imaginándonos algo o diciendo algo que no sea real. Y ojalá que su próxima oración esté acompañada del corazón, esté acompañada del corazón. Que si verdaderamente va a orar por su esposo, por favor, hasta que lo saque de la cantina, hasta que lo saque del adulterio, hasta que lo saque de la pereza. Ahí, por favor, no cambie su oración hasta que no vea los resultados. Si es el caso por sus hijos que andan en malos pasos o una relación que no es la adecuada. Mire, Dios no necesita personas perfectas, sino personas deseosas de una transformación. Si el lugar donde usted vive no le gusta, es incómodo, le molesta todo, pida un cambio, pida una transformación. Dígale: Señor, me quiero mover del lugar, sin caer en pretensiones. ¿Qué decía el fariseo? Yo no soy como los otros. ¿Ve? Empezó la comparación, ¿cierto? El que estaba de rodillas, él estaba de pie, porque él estaba orando de pie, como en una actitud desafiante, como en una actitud: yo no necesito humillarme, yo no necesito embarrar mi ropa. No, 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 yo así estoy bien. Mire, la posición es muy importante. Hay una oración que hacían los profetas que se llama posternarse, como postrarse, o sea, era unir la frente, ¿sí?, con las rodillas en el piso, bien postrados. Entonces era una actitud como una especie de posición fetal, como un bebé que está ahí acurrucadito en el vientre, está recogido. Entonces, cuando se descuida la oración de corazón, la persona se siente cristiano, se siente, pero no lo es. Es lo más parecido a un cristiano, pero no lo es. Por eso no permita que alguien califique su cristiandad, sino usted asegúrese de vivirla. No interesa de pronto quien diga que no, pero que su actitud, que sus resultados, que su vida personal refleje, hable de que usted verdaderamente ha estado con el Señor. Eso se nota, mis amados. Si de pronto usted es una persona temperamental, los temperamentales les cuesta orar porque sienten que es que así ganan mucho, porque le gusta controlar, le gusta hablar fuerte, ser autoritarios, les cuesta hablar suave, postrarse delante de Dios y a veces guardar silencio. Entonces, mis amados, la oración
La oración es para transformar la vida. ¿Qué más decía el fariseo? Que oraba consigo mismo. ¿Sí ve? Oraba. Palabra supuestamente súper. Señor, yo no estoy en la cantina como fulano. Señor, yo no estoy en el prostíbulo como sutano. Señor, yo no soy como aquellos que se la pasan todo el día orando y no pasa nada. Él se empezó a comparar y él se sintió mejor y él decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este, el que estaba ahí al lado, lo estaba señalando. La comparación, amados. ¿Qué problema es estarnos comparando con fulano y con sutano? Lo mejor es crear una calidad de vida personal. Usted no tiene nada que demostrarle a nadie, nada. La única persona a vencer, el único enemigo a vencer es uno mismo, uno mismo. Por eso dice en secreto, la oración en secreto. ¿Qué se está orando en secreto? Porque eso se va a reflejar en público. Y luego sigue diciendo este hombre, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Por eso hay muchas personas que aunque diezmen, no ven resultados porque fue egoístamente que lo hizo. Como hay personas que son muy sinceras con Dios, consigo mismos y dan las cosas de corazón, como dice la palabra, de todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y ver resultados, mis amados. Ojalá que usted ore antes de depositar su diezmo. Diga, Señor, tú me pides esta parte, lo entrego con sinceridad, lo entrego con amor, Señor. Tú me has dado una gran provisión, tengo una casa, tengo una familia, tengo salud, tengo bienestar. Señor, lo voy a entregar. Te ruego, Padre, que se cumpla tu palabra donde dice que tú me abrirás las ventanas de los cielos, que tú derramarás bendición sobre mi casa hasta que sobreabunde. Pero la persona muchas veces, Señor, ahí está, tome, como que lo dan por perdido, como que sienten que no pasa nada. Entonces son los famosos intercambios. Yo te doy, pero tú me das. Eso es una consecuencia, mas no es una obligación, porque Dios sabe quién lo da de corazón. Pero a veces no se hace eso. No se le da gracias a Dios cuando se compra algún elemento para la casa. Simplemente compara, compara. Y esas comparaciones terminan siendo chocantes y prácticamente le están diciendo a Dios, Señor, yo soy mejor que otros. Yo soy mejor que otros y se comparan y se miden en la parte espiritual. ¿De qué valen los títulos? ¿De qué valen los diplomas si no hay coherencia en esos títulos? No hay coherencia. Entonces debemos ser integrales, mis amados, integrales. Ahora vamos a ver la oración del publicano. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un empleado, un judío al servicio del imperio de Roma, el que cobraba los impuestos. El salario de él era lo que pudiera tomar de más a la persona que cobraba. Ellos eran mal vistos. Uno de los apóstoles del Señor Jesús, más exactamente Mateo, era publicano. Y el Señor lo transformó. El Señor le bendijo la vida. Este publicano era un empleado.
Una persona que no gozaba de mucho dinero, ganaba lo necesario. Pero mire, dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, se sentía indigno. Hoy en día hay personas que dicen, me dirijo al universo. ¿Qué es el universo? El universo no es Dios. Por favor, si va a orar a Dios, pronuncie el nombre de Dios. Dígale papá, dígale padre, dígale Dios, Señor Todopoderoso, Altísimo. Pero cuando usted dice universo, entonces usted está entrando en ese terreno de la parapsicología, de todas estas ciencias, y cualquier cosa puede pasar peligrosa para su vida, porque usted abre portales en su mente. El universo puede ser cualquier cosa. ¿Mm? Entonces necesitamos enfocar. Nosotros tenemos un papá, nosotros tenemos un padre, un creador, un Señor. Y Él quiere que empecemos a ver una gloria mayor. Este publicano dice, no se sentía digno. Dice que él se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. De ahí fue que la iglesia tradicional sacó la oración del yo pecador. El yo pecador sale de acá, de esta historia. ¿Mm? Entonces notemos, mis amados, que lo que dice la palabra es que este volvió justificado a su casa, pero el otro no. El otro fue prácticamente avergonzado delante de los ángeles, delante de Dios. Y el humilde fue enaltecido, fue elogiado. Por eso necesitamos hoy. Y quiero que por favor tomen el aceite. Tomen el aceite. Y si todavía no se ha orado por el aceite que usted tiene, permítame hacer esa oración. ¿Sí? Tomen el aceite. Van a coger una hojita y van a escribir algo que ya no les gusta en su vida. Pero hoy vamos a orar por nuestros ojos, perdón, por nuestros oídos. Hoy vamos a orar por nuestros oídos. ¿Sí? Y como base bíblica, vamos a tomar el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Sus oídos son una puerta. Sus oídos son una puerta. Por ahí entran muchas palabras, muchas cosas. ¿Qué se está escuchando apasionadamente? ¿Qué clase de música escucha usted apasionadamente? ¿Qué clase de comentarios escucha usted con demasiada atención? ¿Qué está entrando? ¿Qué está entrando por sus oídos? Dice Isaías 54. Jehová el Señor me dio lenguas o lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y es lo que estamos haciendo cada mañana. Nosotros nos levantamos, nos despertamos, nos conectamos a esta plataforma, a nuestro devocional, para oír una palabra. Por eso dice, ¿cómo voy a ayudar al que está cansado? ¿Cómo voy a ayudar al que está afligido? Si yo no me levanto a escuchar una palabra sazonada con sal, con una sal espiritual. Entonces, que podamos nosotros, por eso siempre el Señor Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu del Señor. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar.
La palabra escuchar es como quien escucha un murmullo, pero no entiende. Pero el que oye aplica el sentido, el que oye como que agudiza mejor su oído para oír bien. Por eso escriba, por favor, en una hoja, ¿a qué quiere hoy renunciar? Tal vez a oraciones sin resultados, sin transformación, sin vida, sin propósito. Tal vez quiere renunciar a la pereza para orar, a la falta de amor, lo que usted desee. Y si tiene el aceite ahí, por favor, tómelo en sus manos. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra dice que tú usas los vientos como tus mensajeros. Y aquí lo estamos evidenciando. Porque estas redes, Señor, y estas señales no son nada más ni nada menos que lo que tú pusiste, esas ondas, Señor. Y estás usando los vientos como mensajeros, como dice el Salmo 104. Y esta es tu palabra, Señor. Y declaro como ministro tuyo una unción fresca de tu Espíritu Santo sobre el aceite, Señor, que está en las manos de tus hijos. Ese aceite de oliva, Señor, el cual tú mismo lo determinaste, que sería usado para ungir, Señor, a las personas, para ungir los objetos consagrados para ti, Señor, los territorios. Como hiciera Jacob en su momento, con aceite ungió la piedra y declaró que ese lugar sería un altar para ti, Señor. Aquí estamos, Dios, con humildad, con respeto, entendiendo quién eres tú, Señor, tan poderoso, que eres el creador de los cielos y de la tierra. Y aquí, Señor, con humildad, vamos a tomar de este aceite, que es símbolo de tu Espíritu Santo y que está santificado y consagrado, Señor, únicamente para oficios y para consagraciones a tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, coloquen 3 gotas de ese aceite en una de sus manos y frótenla con la otra mano, de tal manera que ambas palmas queden totalmente impregnadas de ese aceite. Y van a colocar sus manos en sus oídos, por favor. ¿Sí? Y vamos a hacer una oración. En primer lugar, darle gracias a Dios porque nos dio la capacidad de oír. Y que podamos decir en esta mañana, Señor mi Dios, me dirijo a ti en el nombre de Jesús. Lo hago para suplicarte por mis oídos, pues los quiero consagrar a ti, pues quiero solamente escuchar lo que conviene, escuchar tu palabra, escuchar los buenos consejos, oír con atención a las personas que amo, pero que también me aman. Quiero aprender a escuchar con atención para retener y poner en práctica tus palabras. Señor, que mis oídos se cierren para las cosas malas, que todo cuanto me quiera hacer daño lo pueda anular, revertir, Señor, y cancelarlo en el nombre de Jesús. Tú eres mi creador y hoy te consagro mis oídos y el sentido de la audición. Te pido, Señor, que limpie mis oídos de todo lo que no te agrada. Ayúdame a cerrar mis oídos a las críticas, a los chismes, a la mentira, a lo negativo. Y que mis oídos sean abiertos para escuchar tu voz, tu palabra que es verdad. Te pido la sabiduría para discernir tu voluntad y la sensibilidad para escuchar las necesidades de mis hermanos y poderlas suplir.
que mis oídos sean instrumento de paz y de amor, y que todo lo que escuche sea para edificación de mi alma. Y te doy gracias, Señor, por el regalo de poder oír. Que cada sonido que perciba me recuerde tu presencia, Dios. Te voy a buscar en silencio, porque el silencio permite escuchar tu voz. Me permite escuchar el corazón de los demás. Voy a empezar a escuchar con compasión. Voy a ser más empático, Señor, con las necesidades que escucho que hay a mi alrededor. Y voy a tener discernimiento para escuchar cuando la voz viene de parte tuya o de un mensajero tuyo, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este acto profético, Señor, que se está haciendo. Y declaro, Señor, que hoy habrá muy buenas noticias. Hoy nuestros oídos tendrán deleite, tendrán gozo, tendrán alegría de oír esa voz, llegando con esa noticia agradable, con esa noticia, Señor, que rompe con la tradición, que rompe, Señor, con lo pasado, con lo que no edifica. Señor, gracias, porque ahora estoy oyendo claro tu voz. Estoy conectado con el cielo. Te alabo y te bendigo, Señor, porque como a Samuel tú un día lo llamaste y él escuchó tu voz. Y desde ese día él nunca volvió a ser la misma persona. Fue el profeta que ungió reyes. Fue el profeta que cambió el destino de una nación. Así son los oídos de tu hijo Alejandro Duarte, de tu hijo Miguel Garzón, de tu hija Giselle Caldas, de tu hija Gloria Milena Rojas, de tu hija Luz Nidia Bendaño, de tu hija Flor Sastre, de tu hijo Osvaldo. Padre, nuestros oídos están consagrados para ti. Y hoy, precisamente hoy, Señor, no terminará este hermoso día y oiremos cosas extraordinarias. Oiremos tu voz audible, audible pronunciando el nombre Ana, te amo. Gilmeda, te amo, te amo. Decidí amarte. Ángela, te amo, te dice Dios. Y vas a escuchar esa voz. Vas a escuchar esa voz y nunca se te va a olvidar esa poderosa voz diciendo, te amo porque eres mi hijo, porque eres mi hija, porque yo te redimí. Mío eres tú, dice el Señor. Yo te puse nombre. Daré hombres por ti, daré naciones por ti, haré todo lo que sea necesario por ti, porque te amo, porque a mis ojos fuiste de gran estima, porque yo guardé silencio y te amé como eres. Te acepto, te recibo y quiero seguir en ti. Todos los días de tu vida quiero seguir en ti, contigo y llevándote a mejores cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.